Médico estacionado en uno de los entornos más duros conocidos en la galaxia. Su puesto de avanzada, una estructura modesta reforzada contra las implacables ventiscas del planeta, era el único refugio para miles. Eric se había acostumbrado a la soledad. Su misión era brindar atención de emergencia a los mineros y a los aventureros ocasionales que se atrevían a extraer los minerales raros escondidos debajo de la corteza congelada del llamador, pero incluso para un médico experimentado como Eric, la soledad era una compañera opresiva. Su rutina solo se interrumpía por la señal de socorro ocasional. Un faro de vida en medio del vacío helado. Una noche, mientras Eric se preparaba para otra noche silenciosa, un rayo de luz cegador atravesó el cielo oscurecido. Se movió erráticamente, ardiendo mientras se hundía hacia el horizonte helado. El temblor que siguió momentos después confirmó sus temores. Un choque. El instinto lo activó. Agarró su botiquín médico y su equipo térmico. Eric encendió su trineo flotante. Una máquina resistente diseñada para estos terrenos traicioneros. El viaje. La lucha contra el choque fue peligrosa. Las tormentas de nieve cegadoras redujeron la visibilidad a meros metros y el viento helado arañó cada centímetro expuesto de piel, pero Eric siguió adelante guiado por el débil resplandor del fuego en el horizonte cuando llegó. El sitio era a la vez imponente y sombrío, una enorme nave alienígena, toda ella relucía con un brillo iridiscente, incluso debajo de las capas de hielo yacían rotas y humeantes. La nave no se parecía en nada a los diseños que Eric había visto antes, su forma elegante pero de otro mundo, fragmentos dispersos cubrían la nieve circundante. Pulsando débilmente con energía residual mientras Eric se acercaba con cautela, un movimiento atrajo su atención cerca del borde arrugado de la nave, parcialmente enterrada en la nieve. Yacía una figura. El corazón de Eric se aceleró mientras corría hacia adelante. La figura era una mujer alienígena, su piel de un profundo tono zafiro, débilmente luminosa bajo la escarcha helada que se aferraba a ella, su cabello largo y plateado estaba enredado con fragmentos de hielo. Incluso en su estado lamentable, exudaba un aire de realeza arrodillada a su lado Eric. Evaluó rápidamente su condición, su respiración era superficial, su cuerpo golpeado y roto múltiples fracturas, cortes profundos. Y signos de congelación severa amenazaron su supervivencia sin tiempo que perder Eric. Administró un suero estabilizador, una mezcla de nanotecnología y compuestos médicos diseñados para iniciar el proceso de curación. Su respiración se estabilizó pero permaneció. Inconsciente, no morirás bajo mi vigilancia, Eric, murmuró envolviéndola en una manta térmica de emergencia levantándola. Con cuidado la llevó al trineo flotante, sus botas crujieron a través de la nieve mientras la tormenta se intensificaba. El regreso al puesto de avanzada fue agotador, la ventisca se hizo más feroz y el trineo luchó contra los vientos helados. Eric controló constantemente los signos vitales de la mujer alienígena, su débil pulso de 10 Oyus Lifeline. Cuando finalmente llegaron al puesto de avanzada, Eric estaba agotado pero no se detuvo dentro del espacio estrecho pero funcional que le había dejado abajo en la mesa de examen, activando los calentadores para combatir el frío persistente. Trabajó incansablemente tratando sus heridas con una combinación de técnicas médicas humanas y alienígenas. Sus fracturas se estabilizaron con refuerzos óseos sintéticos. Su congelación se trató cuidadosamente con gel regenerativo a pesar de su esfuerzo. Eric no podía quitarse la sensación de que esta mujer no era una viajera común. Las intrincadas marcas en su piel brillaban débilmente como una corona grabada en su propio ser, insinuaban un significado mucho más allá de lo que pudiera imaginar. A medida que pasaban las horas, la tormenta afuera no mostraba signos de ceder. Eric se sentó junto a la mujer inconsciente. Su fatiga olvidó momentáneamente. Estudió sus rasgos preguntándose quién era y qué la había traído a este mundo desolado. Justo cuando su mente comenzó a vagar, sus ojos se abrieron revoloteando. No se parecían a nada que Eric hubiera visto antes. Orbes brillantes de plata que parecían brillar débilmente en la luz tenue. Su mirada se fijó en su confusión y dolor mezclándose en su expresión. Intentó hablar con voz unánime. Un débil susurro melódico pero tenso. ¿Dónde estoy? Estás a salvo. Eric respondió con voz firme a pesar del peso del momento. Te encontré cerca del lugar del accidente y te traje aquí. Mi nombre es Dr. Eric Vaugh. Soy médico. Sus ojos se entrecerraron levemente. Su actitud regia brillaba a pesar de su estado debilitado. ¿Quién eres tú para salvarme? Eric vaciló, pero luego sonrió levemente. Solo alguien que no deja morir a la gente.
Sus labios se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa antes de que su expresión se volviera seria. Soy la reina Lizar del Imperio Valkyrie y es posible que haya salvado más de una vida mientras sus palabras flotaban en el aire. Eric se dio cuenta de la gravedad de lo que había encontrado. Este no era un accidente común y la presencia de esta mujer cambiaría su vida y tal vez la galaxia para siempre. La revelación dejó a Eric momentáneamente aturdido. Una reina de un imperio del que nunca había oído hablar. Calis era un mundo aislado y desolado lejos de las bulliciosas rutas comerciales galácticas y la intriga política que definen los sistemas centrales todavía están aquí en su puesto de avanzada más antiguo. Yacía una mujer cuya presencia podría alterar el equilibrio de poder en los sistemas estelares. Eric respiró hondo y se obligó a concentrarse. Reina Lizar dijo con cuidado: no sé mucho sobre tu imperio, pero parece que estás en muchos problemas. Estás a salvo por ahora, pero necesito saber qué le pasó a tu nave y por qué estabas aquí tan lejos de cualquier lugar. Los brillantes ojos plateados de Liz lo estudiaron. Su actitud regia se suavizó a medida que el cansancio volvía a apoderarse de sus rasgos. Pareció sopesar sus opciones y luego habló. Su voz firme, pero teñida de cansancio. Estaba huyendo de la trampa de un asesino. Mi nave fue atacada en pleno vuelo por traidores dentro de mi corte. Atacaron sin previo aviso, desactivando los sistemas de mi nave y matando a mis escoltas. No me quedó otra opción que intentar un aterrizaje de emergencia. Su mirada bajó el peso de sus palabras, presionándola. Me quieren muerta, doctor. Si descubren que sobreviví, vendrán por mí y por cualquiera que me ayude. Eric se reclinó con su mente acelerada. Los enemigos de la reina eran claramente poderosos y despiadados, y la idea de que vinieran a Calis no le sentaba bien. Su puesto de avanzada estaba diseñado para resistir la furia de la naturaleza, no una invasión, pero abandonarla no era una opción. ¿Saben que te estrellaste aquí?, Eric preguntó, su tono mesurado. Lizar sacudió la cabeza ligeramente. No es probable, los sistemas de mi nave estaban fuertemente encriptados, pero si se enteran no se detendrán ante nada. Eric exhaló lentamente. Su resolución se endureció. Entonces debemos asegurarnos de que no se enteren y encontrar una manera de contactar a alguien leal a usted. ¿Hay alguna parte del sistema de comunicación de su nave que pueda haber sobrevivido a la grieta? La expresión de Liz se iluminó levemente con esperanza. El núcleo central contiene una baliza codificada. Mi hijo, el rey Sarin, reconocería su señal inmediatamente si pudiéramos recuperarla. Vendrá por mí. Recuperar el núcleo de los restos no sería fácil, pero era su mejor oportunidad. Está bien, Eric dijo de pie. Volveré a tu nave y veré qué puedo rescatar. La mano de Liz se disparó y agarró su muñeca. Su fuerza lo sorprendió. A pesar de su estado debilitado, tenga cuidado, doctor. Le advirtió que si los asesinos colocaban trampas o rastreadores, podría estar caminando hacia el peligro. Eric asintió. Tendré cuidado. Concéntrese en recuperarse. Yo me encargaré de esto. Pasó la siguiente hora preparando su trineo flotante. Estaba equipado con herramientas para el salvamento, equipo térmico y un pequeño blaster de pulso, equipo estándar para la protección contra los depredadores del invocador, aunque dudaba que fuera a hacer mucho contra asesinos entrenados. Mientras se ponía su pesado abrigo y guantes, Lizar lo sacó de la mesa de examen. Sus ojos se llenaron de una gratitud tácita. Gracias, dijo en voz baja. Su voz casi rompió la fachada real. Eric la miró y le ofreció una leve sonrisa. Como dije, no dejo que la gente muera. El viaje de regreso al lugar del accidente no fue menos traicionero que el primero. La tormenta había amainado un poco, pero las temperaturas habían caído aún más, lo que hacía que el aire se sintiera como dagas contra su piel expuesta. El motor del trineo se puso a girar en protesta mientras atravesaba la espesa nieve. Cuando Eric llegó a los restos, la escena estaba inquietantemente tranquila. Los retorcidos restos de la nave Lizar se alzaban en la distancia. Su superficie metálica brillaba débilmente bajo la pálida luz de las lunas gemelas de Caris. La nieve alrededor del lugar estaba intacta, lo que tomó como algo bueno, pero no podía quitarse la sensación de que lo estaban arrastrando. Al subir a los restos, Eric se movió con cautela. Su pulso blaster estaba desenrollado. El interior era un laberinto caótico de consolas destrozadas en cables que chispeaban de manera intermitente. Navegó con cuidado buscando el núcleo central que Lizar había descrito después de lo que pareció una eternidad. Lo encontró, un dispositivo cilíndrico encerrado en una carcasa protectora. Su superficie brillaba débilmente con energía. Eric separó cuidadosamente el núcleo. Su aliento empañaba el aire mientras trabajaba. Era más pesado de lo que esperaba, pero parecía intacto. Colgándolo sobre su hombro, se giró para dejar sus sentidos en alerta máxima mientras salía de los restos. Un leve ruido llamó su atención, un zumbido mecánico bajo casi imperceptible sobre el viento. Congeló sus ojos escaneando el
Horizonte entonces lo vio una pequeña sonda de cobertura. Su diseño elegante y bordes débilmente brillantes lo marcaban como tecnología alienígena. Estaba escaneando el área. Sus movimientos precisos y deliberados adentro el puesto de avanzada. Lizar agarró el blaster con fuerza. El zumbido de la baliza era su único consuelo, un recordatorio de que la ayuda estaba en camino, pero incluso ella sabía que el pequeño arsenal de Eric no detendría a los asesinos entrenados por mucho tiempo afuera. Eric se agazapó detrás de una formación de hielo irregular, observando las figuras esparcidas en una formación táctica. Apuntó con su blaster, esperando con cuidado a que la figura principal entrara en el rango de minas de proximidad. La explosión fue repentina y violenta, arrojando nieve y debris al aire. Uno de los atacantes fue arrojado hacia atrás, y su cuerpo desapareció en la tormenta. Los otros respondieron de inmediato con ráfagas de energía que cortaron la nieve hacia la posición de Eric. Él se agachó y disparó unos cuantos tiros a ciegas con amabilidad mientras se retiraba hacia el puesto de avanzada. Las minas ralentizaron a los atacantes, pero fueron metódicos, desactivando las trampas restantes con precisión calculada. Eric llegó a la puerta del puesto de avanzada, cerrándola de golpe y bloqueándola mientras las ráfagas de energía golpeaban el exterior. «Están entrando a toda velocidad», le gritó Alice. Ella se mantuvo inestable pero resuelta y se movió a su lado. «¿Cuánto tiempo podemos detenerlos?» «No mucho». Eric admitió que el puesto de avanzada no fue construido para soportar un asalto como este. Como si fuera una poderosa ráfaga sacudió las paredes y provocó que las luces parpadearan. Eric maldijo en voz baja, comprobando los niveles de energía. Los atacantes estaban usando algo pesado, probablemente un cañón de energía. O romper la puerta. Lizar se acercó a la baliza, su expresión sombría. «Si destruyen el núcleo, mi hijo nunca nos encontrará». «No va a pasar», dijo Eric, agarrando el escudo de energía y posicionándose cerca de la puerta. «Los mantendré a raya tanto como pueda». La siguiente explosión atravesó la capa exterior de la puerta, exponiendo el interior al viento cortante. Eric activó el escudo justo a tiempo, desviando una barrera de rayos de energía que disparó de vuelta, golpeando a uno de los atacantes y obligando a los otros a ponerse a cubierto. Lizar se movió al banco de trabajo, sus ojos agudos, escaneando los controles. «La señal de la baliza es Bri transmitiendo», dijo, «pero si la desactivan estamos acabados». Eric apretó los dientes cuando otra explosión de energía se estrelló contra el escudo, haciéndole tropezar hacia atrás. «Luego sigue funcionando sin importar que los atacantes presionaron hacia adelante, su fuego implacable». El escudo de Eric comenzó a flaquear, sus reservas de energía drenándose rápidamente. Justo cuando él pensó que no podía contenerlos, un nuevo sonido atravesó el caos. Un profundo zumbido que hizo vibrar el aire. Los atacantes congelaron sus armas. Bajaron mientras se giraban para mirar hacia el cielo. Eric siguió su mirada. Su corazón latía con fuerza a través de la tormenta. Una enorme nave descendió. Su elegante diseño y su brillante insignia. Era inconfundible. El alivio inundó el rostro de Lizar cuando los sistemas de armas de la nave se activaron, enviando ráfagas precisas hacia los atacantes. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron y se retiraron. En la tormenta, cuando la nave Bran aterrizó con un rugido atronador, la rampa de la nave se extendió y una figura alta emergió vestida con una armadura ornamentada que brillaba incluso en la tenue luz. Sus ojos plateados, idénticos a los de Lizar, se fijaron en el puesto de avanzada. La figura llamó a la madre. Su voz era fuerte y autoritaria. Lizar dio un paso adelante. Su compostura real se restableció por completo. «Sarin», dijo. Su voz se llenó de alivio y autoridad. El joven rey descendió por la rampa. Sus guardias lo flanqueaban mientras se acercaba. Su mirada se desplazó hacia Eric, que estaba maltrecho pero inflexible junto a la puerta dañada. «Debe ser el humano que salvó a mi madre». Sarin Daijo su tono. Mesurado pero respetuoso. Eric asintió con cansancio. «Sí, solo hago lo que puedo». Sarin inclinó la cabeza. «Has hecho más que eso. El Imperio Valkyrie te debe una gran deuda». Cuando los atacantes desaparecieron en la tormenta, el peso de la batalla comenzó a levantarse. Pero Eric sabía que esto era solo el comienzo. Las fuerzas que buscaban matar a Lizar todavía estaban allí arriba y la tormenta que los había unido apenas había comenzado. El calor del interior de la nave, Bran, era un marcado contraste con el gélido yermo de afuera. Eric y Lizar fueron escoltados a bordo. El zumbido de la tecnología avanzada reverberaba en el aire. Las paredes brillaban débilmente. El diseño de la nave era uniforme. Combinación de elegancia y eficiencia. Eric no pudo evitar maravillarse ante la artesanía, aunque el cansancio comenzaba a pasar factura. Sarin, el hijo de Lizar, y el rey del Imperio Valkyrie caminaban delante de ellos, sus pasos decididos a pesar de la urgencia de la situación. Su comportamiento irradiaba control. Los guardias flanqueaban a su grupo silencioso y alerta. Su
Armadura pulida reflejaba la tenue iluminación de la nave. Una vez dentro de la cámara de mando, Sarin se giró para enfrentarlo. Sus ojos plateados estudiando a Eric atentamente. «Has arriesgado mucho para salvar a mi madre», comenzó su voz mesurada. Pocos habrían mostrado tal coraje. Eric se encogió de hombros apoyándose contra la pared para estabilizarse. No sabía quién era ella. Cuando la encontré supe que alguien necesitaba ayuda. Lise ahora estaba sentado y visiblemente más a gusto en presencia de su hijo. Miró a Eric con una leve sonrisa, y sin embargo sus acciones pueden haber salvado no solo a mí sino la estabilidad de todo nuestro imperio. Eric levantó una ceja. Eso es mucho peso para poner una decisión. Sarin se acercó más. Su tono cambió a uno de urgencia. Los asesinos que atacaron a mi madre son parte de una conspiración más grande. Buscan desestabilizar el imperio Valkyrie eliminando su liderazgo. Si mi madre hubiera perecido, habría enviado ondas de choque a través de la galaxia. Una mente corrió tratando de procesar las implicaciones. Había pensado que su vida en Calis estaba aislada, muy alejada de la política galáctica. Ahora se encontraba enredado en una red de intrigas que se extendía por los sistemas estelares. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Eric enderezándose. ¿Tienes la nave? ¿Los soldados? ¿Cómo nos aseguramos de que no lo intenten de nuevo? Sarin intercambió una mirada con la cera antes de responder. Debemos descubrir la identidad de los que están detrás de este ataque. Sus recursos y alcance sugieren que no están actuando solos. La supervivencia de mi madre debe seguir siendo un secreto hasta que podamos neutralizar la amenaza. Eric frunció el ceño. ¿Y qué me pasa? En el momento en que se dan cuenta de que la ayudé. Soy un objetivo. La mirada de Liz se suavizó. Tienes mi protección. Dr. Bao, salva mi vida y no dejaré que te hagan daño. Sarin asintió con la cabeza en acuerdo. Se te dará santuario a bordo de esta nave y acceso a nuestros recursos, pero debes saber esto. Los conspiradores no se detendrán ante nada para lograr sus objetivos. Debes estar preparado para lo que se avecina. Antes de que Eric pudiera responder, un oficial entró en la cámara con expresión sombría. Su Majestad, hemos detectado una nave que se acerca a gran velocidad. Coincide con la firma de la nave del atacante. La mandíbula de Sarin se tensó. Prepara las defensas, no los dejes abordar. La habitación estalló en actividad. Oficiales transmitiendo órdenes mientras los sistemas de la nave cobraban vida. Lizar se puso de pie. Regia compostura regresando a pesar del peligro. Han venido a terminar lo que empezaron, dijo. Su voz se mantuvo firme. Eric sintió una oleada de adrenalina. No era un soldado, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros luchaban para protegerlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Sarin lo miró por un momento antes de asentir. Necesitaremos toda la ayuda. Ven conmigo. El grupo se movió rápidamente a través de los pasillos. El zumbido de los motores de la nave se hacía más fuerte a medida que llegaban al centro de mando. La pantalla mostraba la nave atacante acercándose. Diseño elegante y armas brillantes. Una clara indicación de su intención hostil. Están cargando armas. Un oficial informó. Levanten los escudos. Sarin ordenó y apunten a sus motores. No podemos permitirles escapar. La nave se cerró cuando la primera descarga de fuego enemigo golpeó los escudos. Eric agarró una consola cercana. Para equilibrar, su pulso se aceleró. Las fuerzas de Sarin devolvieron el fuego. Ráfagas precisas destinadas a inhabilitar a los atacantes en lugar de destruirlos por completo. Están tratando de interferir nuestras comunicaciones. El oficial dijo que si tienen éxito, perderemos contacto con nuestros aliados. Lizar dio un paso adelante. Su voz cortó la tensión. Active la matriz secundaria. Su interferencia no superará la tecnología Vulcron. El oficial obedeció y los sistemas de la nave zumbaron con energía renovada en la pantalla. La nave atacante vaciló. El fuego de sus armas se volvió esporádico. Perdiendo poder en sus sistemas principales, Sarin observó, presionó la ventaja. Eric observó cómo se desarrollaba la batalla, sintiéndose fuera de lugar entre los soldados experimentados y la tecnología avanzada, pero no podía quitarse la sensación de que su presencia importaba. Había salvado a Lizar y ahora era parte de algo mucho más grande que él mismo. De repente, las alarmas de la nave sonaron y las luces se atenuaron brevemente. ¿Qué pasa ahora?, Eric preguntó con voz tensa. Lanzaron un grupo de abordaje, dijo Sarin con seriedad. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo. Los pasillos de la nave se convirtieron en una ráfaga de actividad cuando los soldados tomaron posiciones defensivas. Eric recibió un blaster compacto. Su peso era desconocido pero tranquilizador en su mano. Lizar colocó una mano en su brazo. Quédese cerca de mí, doctor. Ha demostrado su valentía,
pero no tendré su muerte en mi conciencia. Eric asintió, apretando el arma. El sonido del metal rechinando contra el metal resonó en la nave cuando los atacantes irrumpieron en el pasillo. Momentos después, la primera ola de soldados enemigos. Eric se agazapó detrás de un trozo de escombros. La presencia de la sonda solo podía significar una cosa. Alguien estaba buscando a Lise, y estaban cerca. Tenía que moverse rápidamente agarrando el núcleo con fuerza. Eric se escapó hacia el trineo. La sonda detectó su movimiento. Emitió un sonido agudo antes de disparar un pulso de energía en su dirección. Se zambulló en la nieve. La explosión falló por centímetros y envió una lluvia de hielo al aire. Se puso de pie. Eric disparó su blaster a la sonda. El disparo la golpeó de lleno y provocó que explotara en una ráfaga de chispas. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara quien la había enviado. Eric arrojó el núcleo al suelo. Trineó y lo encendió. El motor rugió al cobrar vida. Corrió de regreso al puesto de avanzada, su corazón latía con fuerza mientras los restos se desvanecían en la distancia. La furia de la tormenta comenzó a aumentar de nuevo, ofreciendo algo de cobertura, pero haciendo que el viaje sea aún más traicionero. Cuando finalmente llegó al puesto de avanzada, Eric estaba empapado en sudor a pesar de las gélidas temperaturas. Entró de golpe, cerró la puerta detrás de él y se derrumbó contra ella. El núcleo todavía estaba fuertemente agarrado en sus brazos. Liz se sentó débilmente en la mesa de examen. Sus ojos plateados se abrieron de par en par cuando lo vio. «¿Lo tienes, Eric?» Asintió, recuperando el aliento. «Sí, pero tenemos un problema. Alguien te está buscando y no están muy lejos». La expresión de Lizar se endureció. Su presencia real regresa a pesar de su agotamiento. Entonces debemos actuar rápidamente. La baliza debe activarse antes de que nos alcancen. Eric colocó el núcleo en el banco de trabajo. Sus manos temblaban levemente mientras lo conectaba al sistema de energía del puesto de avanzada. «Esperemos que su hijo llegue aquí rápido», murmuró mientras el núcleo se encendía. Emitiendo un suave zumbido, Eric y Lizar intercambiaron una mirada. El tranquilo entendimiento pasó entre ellos. La tormenta afuera ya no era su mayor amenaza. La verdadera batalla apenas comenzaba. El zumbido del beacon activado llenó el estrecho puesto de avanzada, su pulso rítmico, enviando un mensaje a través del gélido silencio de Keris. Eric se inclinó sobre el dispositivo. Sus dedos volaron sobre los controles mientras seguía las instrucciones de Liz. La codificación no se parecía a nada que hubiera encontrado su complejidad. Un testimonio de la tecnología avanzada del Imperio Valkyrie. Esto debería estar enviando la señal ahora, Eric dijo, dando un paso atrás. ¿Cuánto tiempo hasta que alguien lo recoja? La cera todavía estaba sentada en la mesa de examen. Se veía pálida pero determinada. Sus ojos plateados parpadearon con una luz tenue mientras respondía sí. Todo está funcionando correctamente, mi hijo lo recibirá en minutos. Sin embargo, viaje. A este sector no le faltan pies, podría tomar horas, tal vez un día para que él llegue. Eric frunció el ceño. Eso es demasiado poco. Quienquiera que haya enviado eso probablemente sabe dónde buscar ahora. Lizar asintió solemnemente. Vendrán y no dudarán en matarte si eso significa llegar a mí. El peso de sus palabras se asentó sobre la habitación. Eric se movió hacia el pequeño armario de armas en la esquina, sacó los pocos artículos que tenía, un segundo blaster de pulso, un escudo de energía rudimentario y un puñado de minas de proximidad destinadas a disuadir a Calder. Wildlife, no era mucho, pero tendría que servir. Quédese aquí, dijo entregándole a Lizar el blaster más pequeño. Si alguien entra, no dude en usarlo. Tomó el arma. Sus delgados dedos se curvaron alrededor de ella con sorprendente familiaridad. No soy ajeno al combate. Doctor, no confunda mi posición con debilidad. Eric asintió con una leve sonrisa. Tirándose de la comisura de sus labios, bueno saberlo, salió a la tierra frígida. El frío lo mordió inmediatamente a pesar de su equipo térmico. La tormenta se había intensificado. La nieve se arremolinaba en patrones caóticos que oscurecían su visión. Caminó con dificultad por la nieve, colocando las minas estratégicamente alrededor del perímetro del puesto de avanzada. Los indicadores rojos brillantes de su activación eran débiles pero visibles en la tenue luz de las lunas gemelas. Mientras trabajaba, una sombra pasó sobre él. Congeló su mano instintivamente buscando su blaster. Al mirar hacia arriba, vio una elegante nave alienígena descendiendo a través de la tormenta. Su silueta oscura apenas era visible contra la nieve que se arremolinaba. No era un rescate. Las naves, ángulos agudos y zumbidos siniestros gritaban hostilidad. «Damn it», Eric murmuró. Retirándose hacia el puesto de avanzada, activó su comunicador. «Lizer». «Tenemos compañía».
Una nave acaba de aterrizar no muy lejos de aquí. Su voz crepitó a través del dispositivo. Tranquila pero firme. Han venido por mí. ¿Cuántos? Es difícil de decir. Eric respondió, pero es seguro asumir que no están aquí para negociar. La nave aterrizó con un siseo de vapor. Su tren de aterrizaje se hundió. La nieve se extendió momentos después, y unas figuras sombrías emergieron. Sus formas distorsionadas por la tormenta. Eric contó al menos 6, todos fuertemente armados. Y moviéndose con precisión mientras los atacantes avanzaban. Sarin lideró un contraataque, su armadura brillaba mientras cargaba. En la refriega su habilidad con la espada era incomparable, cada golpe preciso. Y devastador en medio del caos. Eric se encontró cara a cara con uno de los atacantes. El arma del soldado estaba levantada, pero Eric actuó por instinto disparando su blaster y enviando al enemigo al suelo. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, los atacantes comenzaron a retirarse sus números. Disminuyendo bajo el asalto implacable de las fuerzas, las alarmas de la nave se calmaron reemplazadas por el zumbido de los sistemas. Volviendo a la normalidad, Sarin se acercó a Eric, una leve sonrisa atravesó su expresión severa. Ha demostrado su valía una vez más, doctor, tal vez sea más que solo un médico. Eric exhaló bajando su blaster. Solo intento mantenerme vivo. Lizar dio un paso adelante. Su actitud regia no disminuyó a pesar de la batalla. Y al hacerlo, has salvado vidas. Eres más de lo que crees. Eric Baugh. Mientras la nave atacante desapareció en el vacío cojeando en la derrota. Eric sabía que esto estaba lejos de terminar. Los conspiradores se volverían más fuertes y más decididos. Pero por ahora habían sobrevivido y en su supervivencia estaban las semillas de la resistencia. Las secuelas de la batalla dejaron a la nave Vulcrón en silencio. A excepción del zumbido de sus sistemas y los débiles gemidos de los soldados heridos. Eric se sentó contra una pared en la bahía médica. Su respiración era pesada mientras trataba de procesar el caos que lo rodeaba. Los médicos trabajaron incansablemente para tratar a los heridos. Su eficiencia era un marcado contraste con su propio estado abrumado. Lizar entró en la bahía. Su postura regia no disminuyó a pesar de la tensión evidente. En su expresión, se acercó a Eric. Sus ojos plateados lo escanearon en busca de heridas. Has hecho más de lo que nadie podría haber pedido. Dijo suavemente, pero esto es solo el comienzo. Eric asintió con la cabeza, el cansancio grabado en su rostro. Estoy empezando a entender eso. ¿Qué sigue? Otra ola de asesinos. Los labios de Liar se apretaron. En una delgada línea los conspiradores se reagruparán, no cederán hasta que hayan logrado su objetivo de detenerlos. Debemos llevar la lucha hasta ellos. La idea tomó a Eric desprevenido. Espera. ¿Piensas ir tras ellos con lo que apenas sobrevivimos a esto antes de que la Zura pudiera responder? Sarin entró en su armadura pulida manchada con los restos de la batalla. Se condujo con la confianza inquebrantable de un rey que conocía el peso del liderazgo. La nave madre tiene razón, dijo. Los asesinos inundaron, pero se fueron pistas. Nuestros escáneres interceptaron un fragmento de su comunicación antes de que escaparan. No es mucho, pero apunta a un puesto de avanzada cercano donde están operando. Eric frunció el ceño. ¿Y quieres asaltar? Suena como una buena manera de hacernos matar. La mirada de Sarin era firme. No podemos esperar a que ataquen de nuevo. El outpost es un puesto de operaciones avanzado. Ase si lo desmantelamos. Su capacidad para montar otra ofensiva, al menos por ahora. Eric se frotó la nuca. Su escepticismo era evidente. Y me necesitas para esto. Porque Lizar se acercó más. Su expresión se suavizó. Porque ya has demostrado tu ingenio, Dr. Baugh, y porque has visto esto hasta este punto. Conoce su tenacidad. Necesitamos tu perspectiva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y a pesar de su mejor juicio, Eric sintió la chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Bien, dijo. De pie. Pero si muero, los culpo a ambos. Sarin permitió una leve sonrisa. No morirás, doctor, no si jugamos con inteligencia. El plan fue formulado apresuradamente. Pero preciso. Usando las coordenadas interceptadas, la nave Brun se acercaría al puesto de avanzada al amparo de un campo de asteroides cercano. Un pequeño equipo que incluía a Ann, Lizarra, Eric y un puñado de soldados de élite se infiltrarían en la instalación, deshabilitarían sus sistemas de comunicación y extraerían cualquier información que pudieran encontrar en Journey to the Outpost. Eric estaba tenso y se encontró en la armería poniéndose un equipo táctico liviano que se sentía extraño y engorroso. Uno de los soldados le entregó un blaster de pulso modificado más elegante y avanzado que el que había usado antes.
Trata de no dispararle a nadie. El soldado bromeó aunque su tono era seco. Eric sonrió débilmente. Haré lo mejor que pueda en la bodega principal. Lizar y Sarin discutieron los detalles más finos de la misión. Lizar todavía se estaba recuperando. Había insistido en unirse al equipo a pesar de las protestas de Sirin. Si esto es sobre mí, entonces debo estar allí, argumentó su tono. Brock no está en desacuerdo. Eric se acercó con cautela. ¿Seguro que estás listo para esto?, preguntó. La mirada de Liz se encontró con la suya. Firme y resuelta. No tengo otra opción. Mi gente necesita que sea fuerte. Sirin interrumpió su voz firme. Nos estamos acercando. El puesto de avanzada. Todos prepárense para el despliegue. La instalación estaba tallada en el costado de una luna estéril. Su exterior estaba erizado de torretas defensivas y conjuntos de sensores. La nave Vulcron permaneció oculta dentro del campo de asteroides, mientras el equipo de infiltración se desplegaba en una nave furtiva más pequeña. Bell Landing. Fue suave. El equipo desembarcó en la delgada atmósfera de la luna. El silencio era opresivo. Solo lo interrumpía el leve zumbido de sus trajes. Los sistemas ambientales se mantienen bajos, susurró Sarin mientras lideraba el camino hacia el punto de acceso de la instalación. El grupo se movía con precisión practicada. Sus pasos eran amortiguados por la superficie polvorienta de la luna. Eric iba en la retaguardia. Su pulso se aceleraba con cada paso. Estaba fuera de su elemento, pero la determinación en el paso de Liz lo mantuvo en movimiento. Ella tampoco pertenecía aquí, pero se comportaba como una guerrera. Al llegar al punto de acceso, Sarin hizo un gesto hacia uno de los. Los soldados saquearon la cerradura, la puerta se abrió con un leve silbido revelando un corredor poco iluminado. El equipo se deslizó dentro, las armas aumentaron sus movimientos. Silencioso y coordinado, el interior de la instalación era frío y estéril, sus paredes estaban revestidas de paneles que pulsaban débilmente con energía. Eric lo siguió de cerca, sus ojos se movían nerviosamente mientras se adentraban más en la estructura, llegaron a la sala de control sin incidentes, pero la tensión era palpable. Sarin hizo un gesto para que el equipo se dispersara y asegurara el área mientras él y Lizar se acercaban a la consola principal. Eric estaba de pie cerca de la puerta, su blaster temblaba ligeramente en sus manos. ¿Por qué es esto tan fácil?, murmuró en voz baja como si fuera una respuesta. Una alarma sonó, luces rojas inundaron el corredor. Sarin maldijo, sus manos volaron sobre la consola. Nos han detectado, no tenemos mucho tiempo. La voz de Liz atravesó el caos. Recupera lo que puedas y prepárate para luchar. El sonido de botas sobre metal resonó en el pasillo, lo que indicaba la llegada de las fuerzas enemigas. Los soldados Valkyrie tomaron posiciones defensivas, sus armas apuntaban a la entrada. El corazón de Eric latía con fuerza cuando apareció la primera ola de atacantes. Su armadura era oscura y amenazante. El corredor estalló en una cacofonía de ráfagas de energía. El aire crepitaba con calor y luz. Eric disparó su blaster, golpeando a uno de los atacantes de lleno en el pecho. Apenas tuvo tiempo de procesar su éxito antes de que otro enemigo devolviera el fuego. La explosión casi lo alcanza. La batalla fue brutal y de ritmo rápido. Sarin trabajó furiosamente en la consola, descargando archivos y desactivando los sistemas de la instalación. Lizar luchó a su lado. Sus movimientos fueron precisos y calculados a pesar de sus heridas. Eric se mantuvo agachado, disparando cuando podía. Su adrenalina lo llevaba a través del caos mientras los números enemigos disminuían. Sarin gritó: «Tenemos lo que necesitamos. Retírate». El adolescente se retiró luchando para regresar a la nave furtiva. Cuando llegaron a la salida, una explosión sacudió la instalación y envió una onda de choque a través de la estructura. Eric tropezó, pero Lizar lo agarró del brazo para estabilizarlo. «Ya casi estamos ahí», dijo con voz firme. Abordaron la nave, el techo de la puerta se cerró cuando despegaron por la ventana. Eric observó cómo la instalación colapsó. La explosión hizo que Day se dispersara por la superficie lunar cuando la nave regresó a la nave Bran. Eric se desplomó en un asiento. Su respiración pesada era una locura, murmuró. Lizar se sentó a su lado. Su expresión era tranquila pero cansada y, sin embargo, lo logramos. Sarin se acercó sosteniendo un bloc de datos lleno de los archivos robados. «Esto es solo el comienzo», dijo con un tono sombrío. «La información que hemos reunido nos llevará al corazón de la conspiración, pero la lucha está lejos de terminar». Eric asintió, su resolución se endureció.
había entrado en un mundo mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado, pero ahora no había vuelta atrás. Juntos descubrirían la verdad y enfrentarían cualquier peligro que los aguardara. La nave Vulcron flotaba silenciosamente a través del vacío, su interior bullía de actividad. Mientras la tripulación analizaba los datos recuperados de la instalación enemiga, Eric se sentó en la esquina de la sala de guerra. El cansancio lo acosaba, pero la curiosidad lo mantenía alerta. Seryn estaba de pie en el centro, sus ojos agudos escaneando la pantalla holográfica de archivos proyectados sobre la mesa. La mayoría de estas comunicaciones están encriptadas. Seryn dijo, su voz tensa, pero hay suficientes fragmentos para reconstruir la escala de esta conspiración. Lise, sentado al lado de Eric, se inclinó hacia adelante. ¿Qué has encontrado? Seryn tocó un fragmento brillante de texto, ampliándolo. Los asesinos no están actuando solos, están siendo financiados y abastecidos por una coalición de facciones. Antiguos nobles Valkyrie, mercenarios e incluso imperios rivales. Su objetivo no es solo desestabilizar nuestro liderazgo, quieren fracturar todo el imperio. Eric frunció el ceño ante la enormidad de la situación, hundiéndose en por qué llegar a tales extremos. ¿Qué ganan destruyendo su imperio? Los ojos plateados de Liar se entrecerraron. El imperio Valkyrie es una fuerza unificadora en este sector. Sin él, el caos arruinaría el comercio. Las rutas colapsarían. Las guerras estallarían y se perderían innumerables vidas para aquellos que se benefician de la guerra y la inestabilidad. Esta es su oportunidad de oro. Las palabras flotaban pesadas en el aire. Eric podía sentir la determinación de todos en la sala. Esto no se trataba solo de proteger a Lizar, se trataba de preservar toda una forma de vida. Seryn hizo un gesto hacia otro conjunto de archivos. Hay más. Estos registros sugieren una figura central que coordina la conspiración. Una figura a la que se hace referencia solo como el regente de la sombra. Quienquiera que sea, opera desde una ubicación segura en las profundidades de la galaxia. La expresión de Liz se endureció. Si cortamos la cabeza, el resto se desmoronará. Necesitamos encontrar a este regente de la sombra. Es más fácil decirlo que hacerlo. Eric pensó, pero se guardó el comentario para sí mismo. En cambio, preguntó, ¿tenemos alguna pista sobre dónde se esconden? Seryn asintió con la cabeza. Adelante. El centro de comando en la nebulosa Cilla está fuertemente fortificado y ubicado en una de las regiones más croosas del espacio, pero si podemos infiltrarnos, podríamos encontrar la ubicación del regente de las sombras. Lizer se puso de pie, su imponente presencia llenó la habitación. Luego nos preparamos para el viaje. El tiempo no está de nuestro lado. La nebulosa Seryn era una masa arremolinada de colores vibrantes. Su belleza enmascaraba los peligros que se encontraban dentro de la nave Vulcron. Los escudos brillaban mientras navegaba a través de los gases ionizados y los campos de energía turbulentos. Eric estaba de pie en el puente mirando el espectáculo con una mezcla de asombro y temor. Este lugar es una trampa mortal, murmuró. Lizar, de pie junto a él, sonrió levemente. Lo es, pero también oculta nuestra aproximación. El enemigo no nos verá venir hasta que sea demasiado tarde. La voz de Seryn cortó el aire acercándose al objetivo. Todas las manos se preparan para el combate. El centro de comando se alzaba frente a nosotros. Una enorme estación excavada en un asteroide a la deriva. Su superficie estaba erizada de armamento y naves de patrulla orbitaban alrededor de ella como centinelas. La nave Vulcron apagó su motor principal. Sistemas que dependen del sigilo para evitar ser detectados, ya que cerró la distancia una vez que violamos su perímetro. No habrá vuelta atrás, dijo Seryn dirigiéndose al equipo de infiltración reunido detrás de él. Esta es nuestra mejor oportunidad de acabamos con esta amenaza. Eric ajustó el equipo táctico que tenía. Volvió a amanecer, así que el mismo plan que la última vez. Entrar, tomar lo que necesitamos y salir. Seryn asintió con la cabeza. Una diferencia clave: si encontramos la ubicación del regente de la sombra, no nos iremos así como así. Destruiremos esta instalación para sus operaciones. La infiltración comenzó sin problemas. El equipo se deslizó a bordo de la estación a través de una escotilla de mantenimiento. Sus movimientos eran precisos y silenciosos. El interior era rígido y utilitario. Sus pasillos estaban iluminados por luces tenues y parpadeantes. Eric se quedó cerca de Lizar, su blaster de pulso listo. El equipo encontró resistencia casi de inmediato. Los guardias que patrullaban los pasillos fueron derribados rápida y eficientemente por los soldados Valkyrie,
pero cuanto más se adentraban, más pesada se volvía la oposición. Las ráfagas de energía llenaron el aire a medida que llegaban los refuerzos enemigos. Eric se encontró atrapado detrás de un mamparo intercambiando fuego con 2 guardias. No era un tirador, pero la operación desesperada lo hizo ingenioso. Un disparo de AED bien impactó en un conducto de energía enviando una ráfaga de energía que deshabilitó a ambos enemigos. «Buen disparo». Uno de los soldados gritó dándole a Eric un asentimiento de aprobación. «Pura suerte». Eric se quedó en silencio, moviéndose para reagruparse. Con Lizar y Sarin, el adolescente llegó al centro de comando. Sus enormes puertas estaban selladas y reforzadas. Sarin hizo un gesto para que el experto en demolición colocara cargas. «Esto tomará unos minutos». El soldado dijo que se ponía a trabajar. Los minutos se sintieron como horas mientras el equipo se mantenía firme, luchando contra oleadas de atacantes. Los brazos de Eric se tensaron por el retroceso de su blaster, pero se negó a vacilar a su lado. Lizar luchó con una precisión y una gracia que creí. Sus heridas recientes. Cada movimiento era deliberado. Su determinación era inquebrantable. Las cargas detonaron con un rugido cada vez más profundo. Las puertas se arrugaron. Hacia adentro, el equipo irrumpió en el centro de comando y sometió a los pocos guardias que estaban dentro. Sarin se apresuró a la consola central insertando un spike de datos para extraer información. Lo tengo, dijo después de un momento tenso. La ubicación del regente de las sombras está archivada. Antes de que alguien pudiera celebrar, las alarmas sonaron más fuerte y la estación se sacudió violentamente. Activaron la secuencia de autodestrucción, dijo Lizar con voz aguda. Tenemos que movernos ahora. El equipo corrió de regreso por los pasillos. La estación temblaba mientras estallaban explosiones a su alrededor. El corazón de Eric latía con fuerza mientras esquivaba a Debrid, que caía al calor de las llamas, lamiendo sus talones. La nave furtiva los esperaba en la bahía de atraque, sus motores rugiendo la vida mientras el equipo abordaba. Eric se desplomó en un asiento con su pecho agitado. Lizar se sentó a su lado, su expresión tranquila a pesar del caos mientras la nave se alejaba a toda velocidad del centro de comando. Estalló en una explosión masiva la onda de choque, ondulando a través de la nebulosa. La nave Bron, envuelta en espera, los llevó a bordo justo cuando la brisa comenzó a llover sobre el puente. Sarin levantó el bloc de datos que contenía los archivos extraídos. «Tenemos la ubicación del regente de la sombra», anunció que era hora de terminar con esto. Eric se reclinó. El cansancio amenazaba con hundirlos, pero cuando miró a Lizar y Sirin sintió una oleada de determinación. Esta ya no era solo su pelea, era la suya también. La nave Vulcron se precipitó a través del hiperespacio. Sus motores zumbaban con urgencia. La ubicación del regente de la sombra. Una fortaleza oculta dentro de la volátil grieta Tert estaba bloqueada en los sistemas de navegación de la nave. La grieta era un caos arremolinado de tormentas de energía y anomalías gravitacionales. Era una región inhóspita en la que pocos se atrevían a aventurarse. Para Eric, se sentía como el final de la línea en la sala de guerra. Sarin, Lizar y los oficiales superiores se volcaron sobre las proyecciones holográficas de la fortaleza de la región. Eric se paró a un lado con los brazos cruzados, escuchando atentamente. La fortaleza era una estructura monolítica, incrustada en un planetoide rebelde. Sus defensas eran formidables capas de escudos, torretas automatizadas y una flota de naves de guerra patrullando el área. Esto no va a ser una simple infiltración, Sarin dijo, su tono G. Las fuerzas del regente estarán preparadas. Tendremos que dividir nuestros esfuerzos, un equipo para desactivar los escudos, otro para infiltrarse en la fortaleza y neutralizar al regente. La voz de Liz era tranquila pero firme. Lideraré el equipo de infiltración. Esto termina con la región de las sombras frente a justicia. Eric frunció el ceño. Y supongo que también soy parte de este equipo. Lizar encontró su mirada una leve sonrisa rompiendo su comportamiento por lo demás estoico. Has llegado hasta aquí, ¿no es así? Confío en ti. Véalo a través de Eric, suspiró sacudiendo la cabeza. Tiene una forma divertida de inspirar confianza. Sarin ignoró el intercambio y señaló la proyección. El generador de escudos está ubicado en el anillo exterior de la fortaleza. Desactivarlo expondrá el interior a nuestras fuerzas. Una vez dentro, el equipo de infiltración se dirigirá directamente a la cámara del regente. Tendremos una ventana limitada antes de que lleguen los refuerzos. El plan era arriesgado, incluso suicida, pero nadie lo dijo. Los riesgos eran demasiado altos. La grieta de Tert era una tormenta de caos. La nave Vulcron maniobró con cuidado a través de los violentos campos de energía. Sus escudos se encendieron con cada impacto.
La fortaleza de la región de las sombras se alzaba frente a ella. Su silueta era una masa oscura e irregular contra la grieta brillante. Las naves de patrulla invadían el área como avispones. Sus rutas de vuelo eran erráticas y predecibles. La tripulación de Vulcron lanzó un señuelo para distraer a las patrullas, lo que permitió que la nave furtiva que transportaba la infiltración se deslizara dentro de la nave. Eric revisó su equipo nerviosamente, sus palmas estaban resbaladizas por el sudor. A su lado, Lizar se sentó en silencio, sus ojos plateados estaban cerrados como si estuviera meditando. «¿Esto es lo que haces a menudo?», Eric preguntó rompiendo el tenso silencio. Lizar abrió los ojos. Una calma. La confianza irradiaba de ella con la suficiente frecuencia para saber que el miedo no sirve para nada. «Manténgase concentrado, doctor, necesitaremos su determinación». La nave aterrizó en el anillo exterior de la fortaleza. Su aterrizaje estaba oculto por la energía caótica de la grieta. El equipo desembarcó moviéndose rápido y silenciosamente a través de las sombras. El generador de escudos se alzaba sobre ellos. Su núcleo pulsante estaba protegido por un escuadrón de guardias fuertemente armados. Sarin lideró al equipo de asalto. Su espada brillaba mientras señalaba el ataque. El choque fue rápido y las ráfagas de energía brutales iluminaron la oscuridad mientras los soldados de Valkyrie luchaban con precisión. Eric se mantuvo bajo disparando cuando era necesario. Su adrenalina alimentaba cada movimiento mientras caía el último guardia. La demolición de Sirin. Los expertos colocaron cargas en el generador. 30 segundos, el soldado gritó. El equipo se retiró, la explosión atravesó la torre y envió ondas de choque. Ondulando a través de la fortaleza, los escudos parpadearon y luego colapsaron, exponiendo la estructura a la flota Bran que esperaba en la grieta. «Esto es todo, Lizar», dijo su voz resuelta a la cámara del regente. El interior de la fortaleza era un laberinto de metal frío y luces parpadeantes. El equipo se movió rápidamente. Encuentra una resistencia feroz en cada giro. El aire estaba denso por la tensión. Cada esquina, una emboscada potencial. Eric se encontró en el centro de la pelea. Su pulso, blaster, se sentía como una extensión de su brazo. Lizar luchó a su lado. Sus movimientos eran una mezcla de precisión y ferocidad. A pesar del caos, su presencia era una fuerza estabilizadora. Llegaron a la cámara central, un enorme salón dominado por un trono elevado. La sombra del regente estaba de pie en el otro extremo. Su figura estaba envuelta en oscuridad. Su voz resonaba fría y calculadora. Así que la reina Valkyrie y sus leales vinieron a morir. ¡Qué predecible! Lizar dio un paso adelante. Su armadura plateada. Ojos llameantes tú. Reinado del caos termina, aquí el regente rió su voz goteando desprecio. ¿De verdad crees que puedes detener lo que ya ha comenzado? El imperio caerá conmigo o sin mi Sarin. Cargó hacia adelante su espada cortando el aire. Los guardias del regente se movieron para interceptarlo, pero los soldados Bran lucharon contra ellos despejando el camino. Lizar avanzó su blaster apuntando firmemente al regente. El regente levantó una mano activando un arma oculta que envió una onda de choque a través de la cámara. Eric fue arrojado al suelo con sus oídos zumbando. Se puso de pie disparando al dispositivo del regente. El impacto hizo que chisporroteara y chispeara. Lizar aprovechó el momento acortando la distancia y desarmando al regente con un tiro bien colocado. El regente de la sombra se tambaleó hacia atrás, su capucha bien cayendo para revelar un rostro retorcido por la rabia. ¿Tú crees que has ganado? El regente escupió. Esto es solo el comienzo. La voz de Liz estaba tranquila. Su arma firme tal vez, pero el papel en esto termina ahora. El regente se lanzó, pero Lizar disparó su tiro preciso. El regente se derrumbó. Sus riendas llegaron a su fin. El equipo Vulcron Reg. A medida que la fortaleza se derrumbaba a su alrededor, las explosiones resonaron en los pasillos mientras corrían. De regreso a la nave furtiva, Eric ayudó a un soldado herido a subir a la nave su propio agotamiento olvidado en la urgencia del momento. Mientras la nave ascendía, la fortaleza estalló en una explosión final. Su destrucción marcó el final de la conspiración de las regiones de la sombra. De regreso a bordo de la nave Vulcron, el estado de ánimo era sombrío pero victorioso. Sarin se dirigió a la tripulación, su voz llena de gratitud. Hoy hemos dado un golpe decisivo contra aquellos que querían ver nuestro imperio destruido. Esta victoria es nuestra, pero no fue sin costo. Se volvió hacia Eric, que estaba torpemente al borde de la reunión, y le debemos mucho a este humano que arriesgó
Todo para salvar a mi madre y estar con nosotros en nuestra hora más oscura. Lizar dio un paso adelante, su presencia regia. Innegable Eric Baugh, tu coraje y resistencia han demostrado que el heroísmo no conoce límites. El Imperio Valkyrie te debe una deuda, podemos nunca pagaré por completo. Eric se movió incómodo, una leve sonrisa tirando de sus labios. Simplemente me alegro de poder ayudar. Mientras la tripulación se dispersaba, Lizar se acercó a Eric, su expresión más suave de lo que jamás había visto la galaxia. Es basta, Dr. Baugh, si alguna vez te encuentras perdido en su extensión, debes saber que el Imperio Valkyrie siempre te dará la bienvenida como uno de los suyos. Por primera vez en años, Eric sintió una sensación de pertenencia. El viaje lo había puesto a prueba de maneras que nunca imaginó, pero también le había mostrado la fuerza que nunca supo que poseía. Mientras la nave Vulcron se preparaba para dejar la grieta, Eric estaba de pie al lado de la acera, mirando las estrellas. La galaxia era vasta, impredecible y llena de peligro, pero por primera vez se sintió listo para enfrentarlo. La nave Vulcron se deslizó a través de la silenciosa extensión del espacio, las caóticas tormentas de la grieta Tert desvaneciéndose en la distancia. La tripulación estaba trabajando duro, reparando los sistemas dañados durante la batalla y asegurando la inteligencia recopilada desde la fortaleza de la región de las sombras. A pesar de la victoria, un aire de solemne determinación permaneció a bordo. Todos entendieron que esta era una victoria significativa, pero no era el final de su lucha. Eric estaba en la cubierta de observación, mirando el vacío de la estrella por primera vez desde que Lizar se estrelló en Calis. Tuvo un momento para reflexionar. Pensó en su vida antes de todo esto, el silencio, el aislamiento, la rutina mundana. Ahora todo había cambiado. Se había visto empujado a un conflicto galáctico y había jugado un papel en salvar un imperio. Era surrealista. El sonido de los pasos lo sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Lizar acercándose a su gracia real. Tan sorprendente como siempre, tenía una leve sonrisa, pero sus ojos plateados tenían una profundidad de emoción que insinuaba las cargas que soportaba. Dr. Baugh, dijo su voz melódica rompiendo el silencio. Parece perdido en sus pensamientos. Eric se rió suavemente apoyándose en la barandilla. ¿Puede culparme? Hace una semana, mi mayor preocupación era quedarme sin gel térmico. Ahora estoy de pie en una nave espacial con la reina, que acaba de ayudar a derribar una conspiración galáctica. Lizar inclinó la cabeza y su sonrisa creció. Es una transformación notable, ¿no? Has demostrado tu valía una y otra vez. Eric, pocos habrían mostrado el coraje. Lo has hecho. Eric desestimó sus palabras con un tono de coraje autocrítico. Solo estaba tratando de no morir la mayor parte del tiempo, tal vez. Lizar dijo acercándose, pero el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, y has hecho más que eso. Has demostrado lealtad, ingenio y corazón. Esas son cualidades que la GXY Ali necesita desesperadamente. El peso de sus palabras se apoderó de él y, por una vez, Eric no se desvió. Volteó lentamente su mirada, regresando a las estrellas. Entonces, ¿qué pasa ahora contigo? Por el Sarín para el Imperio Valkyrie. La expresión de Liz se puso seria. La sombra regente puede haberse ido, pero las fuerzas detrás de ellos siguen siendo el Sarín y trabajaré incansablemente para reconstruir la confianza dentro del Imperio, para erradicar el conspiración restante ERS y restaurar la estabilidad. No será fácil, pero tenemos esperanza. Ella hizo una pausa, sus ojos se suavizaron mientras lo miraba a él. ¿Y a ti, Dr. Baugh, qué te depara él? Futuro. Eric vaciló, la pregunta lo había estado carcomiendo desde que la batalla terminó. Podía regresar a Keris, reanudar su vida tranquila como médico de frontera, pero el pensamiento lo dejó. Sintiéndose vacío, había visto demasiado, hecho demasiado para volver a esa soledad. No estoy seguro, admitió, pero sé una cosa, no quiero volver a estar solo, no después de esto. Lizar asintió, entendiendo en su mirada la galaxia es basta y hay mucho trabajo por hacer. Si lo deseas, podrías encontrar un lugar aquí entre nosotros. Eric parpadeó sorprendido. ¿Me estás ofreciendo un puesto en el Imperio Valkyrie? Soy Lizar, dijo, su tono sincero. Necesitamos gente como tu gente, que piensa diferente, que actúa desinteresadamente. Ya has demostrado tu valor, la elección es tuya. La perspectiva era desalentadora, pero como Eric lo pensó y sintió una chispa de emoción. La idea de trabajar junto a Lizar y Sarín, de ser parte de algo más grande que él, era convincente por primera vez en años. Ar sintió un sentido de propósito. Lo pensaré, dijo, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Lizar le devolvió
La sonrisa inclinando su cabeza. Tómate tu tiempo, di a Arbau lo que decidas. Debes saber que tienes la gratitud de un imperio. Más tarde esa noche la nave Vulcron atracó en una de las estaciones orbitales del imperio, una estructura masiva que brillaba con luz dorada. La tripulación desembarcó recibida con vítores y celebraciones de los habitantes de la estación. La noticia de la victoria se había difundido rápidamente, y la gente estaba ansiosa por honrar a su reina, y rey Eric se encontró atrapado en las festividades, abrumado por la efusión de gratitud. Extraños se le acercaron, agradeciéndole por su valentía. Sus palabras genuinas y sinceras fue humillante, y solidificó su decisión. A la mañana siguiente Eric buscó a Lizar y Sarin. En la cámara del consejo de la estación, estaban enfrascados en una discusión, pero se detuvieron cuando entró. La expresión de Liz se iluminó cuando lo vio. Di a Arbau tener. Tomaste tu decisión. Eric respiró profundamente de pie. Me quedaré al menos por un tiempo. No estoy seguro de a dónde me llevará este camino, pero quiero verlo. A través de Sarin asintió con la cabeza con aprobación, extendiendo una mano. Bienvenido al Imperio Valkyrie, Eric Baug, te has ganado tu lugar aquí. La sonrisa de Lizar era cálida, sus ojos brillaban con gratitud. No te arrepentirás de esto, Eric, juntos enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. Los días se convirtieron en semanas, y Eric encontró su equilibrio. Dentro del Imperio Valkyrie sirvió como médico, asesor y ocasionalmente como guerrero reacio. Su vínculo con Lizar y Sarin se hizo más fuerte, forjado por pruebas y triunfos compartidos. La galaxia siguió siendo un lugar peligroso, pero Eric ya no la enfrentó solo. Mientras estaba de pie en el puente de una nave, Bron mirando las estrellas, Eric sintió un profundo sentido de pertenencia. La galaxia era vasta e impredecible, pero con aliados como Lizar y Sarin, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que fuera. Solo el comienzo de su nueva vida, una vida llena de propósito, aventura y esperanza.